¿Sabes cómo eran las cocinas en México a principios del siglo pasado? Puedes imaginar un fogón de leña construido con tabiques, decorado con azulejos o talavera, en lugar de las estufas de gas que ahora conocemos. Te tocó ver esas casas donde las cocinas eran enormes, inmensas, y en las paredes se colgaban los jarros de barro para el agua, el chocolate. Para muchos de los que hoy somos adultos, la casa de los abuelos era un lugar maravilloso donde parecía que el tiempo se detuvo en plena Revolución Mexicana. Sobre todo para aquellos que tuvieron la suerte de vivir fuera de la Ciudad de México, en aquellas casas de campo, en las haciendas, en los pueblos de toda la República Mexicana. Imagina cómo era sentarse en una silla de madera con mimbre, tocar la textura de aquellas mesas enormes de madera que pintaban con un barniz colorido, del mismo tono que las sillas y los demás muebles de la cocina. Cuando había dinero, las paredes enteras estaban cubiertas con azulejos decorados y solo con enormes alcayatas era posible atravesarlas para colgar las ollas de barro donde se preparaba el mole. ¿Cómo olvidar el cántaro? También de barro, donde siempre había agua fresca porque decían que si sabía mejor era porque se había dejado reposar. O en una esquina, un vidrio con los búlgaros que daban el famoso yogurt. En ese entonces se acostumbraba que las ventanas estuvieran casi llegando al techo, eran muy, muy altas, doble altura, lo necesario para que entrara la luz del día. Pero no las miradas indiscretas de la gente o de los vecinos, porque al mirar el techo una infinidad de vigas de madera daba la certeza de que aquella edificación jamás se caería. ¿Y por qué los azulejos?, preguntaban los niños a sus mamás. Bueno, porque así es más fácil limpiar todo el tizne de la madera al quemarse, todo el hollín que salía, porque además es más bonito. No se siente tanto calor a la hora de cocinar, contestaban ellas. Imaginar es como vivir un pasado que no nos tocó, pero que sin duda nuestras abuelas sí lo vivieron. Las horas pasaron en aquellas cocinas. Las horas pasaban para ellas, los olores que se evaporaban con hervor de las cacerolas, las tortillas, el tizne, esas tortillas recién hechas a mano, los comales bien, bien calientes, el agua fresca de limón, la salsa en el molcajete, las hierbas, los aromas, los canastos llenos de chiles, los huevos a la mano, todo en torno a una nostalgia de un México del pasado, de un punto de reunión familiar, del territorio de la mujer, y que los niños solían visitar antes de crecer, ese conjunto de sabores, de olores, de canciones y conversaciones, es lo que imprime identidad al México culinario, donde también se gestaron expresiones artísticas a través de los platillos. Las grandes campanas que sacaban el humo de las cocinas. Y fíjense, hay precisamente una gran artista reconocida a nivel internacional, quien en plena época postrevolucionaria va en contra de la influencia francesa en la cocina y rescata la tradición culinaria mexicana. Sí, esa que las estoy platicando el día de hoy. Estoy hablando nada más y nada menos que de Frida Kahlo, quien junto con el tequila tenía a la cocina como una de sus aficiones principales. Según cuenta Diego Isunza, sobrino bisnieto de Frida, la famosa pintora no tenía la misma destreza cocinando que pintando, lo que resulta todavía más curioso considerando que su libro de recetas es conocido en todo el mundo. Isunza recuerda cómo en alguna ocasión la tía Matilde le pide a Frida Kahlo que caliente unos tamales en lo que ella iba a la tienda, pero su sorpresa fue inmensa cuando al regresar a la casa, pues los tamales estaban sumergidos en agua hirviendo. No, bueno, Frida Kahlo no sabía nada de cocina, pero lo que sí sabía, quedaba plasmado, es su amor por la cocina en toda su obra. Por ejemplo, en Los bodegones, Viva la vida, un óleo de formato pequeño donde aparece una composición de sandías, y en La novia que se espanta de ver a la vida abierta,
donde una mujer pequeña vestida de blanco mira frutas sobre una mesa. Las fiestas de Frida y Diego. Libro escrito por Guadalupe Marín y Marie-Pierre Cole. Es un testimonio de la época y los platillos que disfrutaban los dos pintores, pero el vestigio más importante de esa parte de su vida está en la cocina de la Casa Azul, museo donde alguna vez vivió Frida y en donde se conserva la cocina como en aquellos tiempos. Ay, para aquellos que no han visto este museo, que se encuentra en el corazón de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, es necesario que lo busquen o que vengan, lo admiren, que admiren el ambiente que rodeó a Frida en sus primeros años de vida, pero sobre todo esa cocina. Es que esa cocina es como cientos y miles de cocinas en México. Es una cocina a la que les hablo, bellísima, me recuerda a la cocina de mi abuela. Lo que les decía, esas cocinas tan amplias, que tenían el fogón, que tenían su estufa. Ahora, aunque respecto a la cocina de Frida Kahlo existe otro hecho por demás misterioso, que se refiere a la leyenda de una pequeña libreta negra, a la que Frida, no sé si ustedes sabían esta historia, pero Frida llamaba esa libreta negra el libro de la hierba santa, donde se supone que estaba su colección de recetas de cocina dedicadas a la Santa Muerte. Sí. La primera vez que se exhibiría la libreta sería en el Palacio de Bellas Artes al celebrarse un aniversario más de su natalicio. Sin embargo, el día que se abrió la exposición al público, ¿qué creen? La libreta desapareció. Este acontecimiento, no sé si ustedes lo saben, pero inspiró al escritor Francisco Gerardo Hagenbeck para escribir una novela llamada El libro secreto de Frida Kahlo, donde se habla justamente de esta famosa libreta que fue un regalo que recibió Frida de su amante Tina Modotti. Historia en la que también aparece Diego Rivera y otros personajes importantes en la vida de la pintora. Yo te pregunto en este periodismo de vida, ¿conocías la existencia de esta libreta negra? Hay gente que no tenía ni idea, ¿eh? ¿Hay alguna historia relacionada con la cocina que te signifique algo en tu vida o en tu pasado? Fíjense, ahorita así de bote pronto, recuerdo que en secundaria me fui extraordinario de matemáticas y de física porque era re mala para las matemáticas y la física. Y al profesor le gustaba darme clases de matemáticas para poder pasar el examen extraordinario en la cocina. Y sí se aprende mejor. Las mejores reuniones en familia son en la cocina, con amigos son en la cocina. Recuerdo mucho la cocina de mi abuela, donde ella tenía al lado de la cocina una alacena, donde estaban los costales con chiles, con frijoles, con maíz, con arroz. Qué rico. Ay, no, unas cocinas preciosas, bien, bien bonitas. Pero esto de la libreta, ¿tú sabías lo de la libreta No, de yo no lo Frida sabía. Kahlo? Es una historia muy interesante todo este asunto de la desaparición del casi un diario de Frida Kahlo escribiendo sus recetas, las Pero que las le trataba. recetas a la Santa Ah, Muerte. sí, pero que eran los platillos también favoritos de Diego Rivera, ¿no? Que le hacía. Entonces, Sí, yo fíjate que haciendo ahorita que decías en este periodismo de vida un paréntesis y un recuerdo, yo creo que el día que más he sufrido en mi vida fue el día que mi mamá me dijo, ya no puedo cocinar. Híjole, o sea que dijo ya no, y sí, efectivamente ya no podía cocinar, ya no podía mover, ya no veía bien, entonces, pues ya dejó de cocinar, ¿no? Entonces ya, pues ya. Entonces, cuestiones como el bacalao, los chiles en nogada, las ay, cosas que en hacía mi mamá, medio. o sea, pues ya, porque mis hermanas pues no son muy truchas, entonces pues, se perdió todo este asunto del sazón y no, cosas así en Navidad, de lo que hacía en Navidad, pues no, ya, o sea, ya ahora compramos la cena de Ay, qué Navidad, melancolía, pero ¿no? eso sí, de verdad. Y Qué sí, entrañable. claro, y es muy triste, por ejemplo, pues de repente llegar a la casa de mi madre y pues ya ver la cocina pues ya desmantelada, porque pues ya no es como antes, ¿no? Eso sí. Fíjate aquellas cocinas donde ponían los búlgaros en cristal para tener el yogurt fresco, donde hacían las tortillas y las echaban en el comal.
se esponjaban. Pero es que ahora parecen como, no sé, salas de operaciones, ¿no? Las cocinas son todo acero inoxidable, todo blanco, todo liso, todo limpio. Y a mí también me gustan mucho esas cocinas antiguas, ¿no? De azulejos. Ay, ¿no nos podrían mandar foto de su cocina? Estaría padre, ¿no? Para Ay, mándenos conocerla. foto de su cocina. ¿Cómo es? ¿Tiene que ver con alguna de las características que estamos mencionando? Yo creo que hay en pueblitos en México, en casas en zonas muy tradicionales, pues cocinas bien bonitas. Imagínense en Puebla. Bueno, en Puebla para Europa y para Estados Unidos hay turistas gastronómicos que solo van a conocer las cocinas de Puebla y cómo se cocina en esas cocinas De Talavera, ¿no? de Talavera, Sí. porque sabe distinto. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de eso. Si simplemente una tortilla calentada en un comal, Es distinto. es distinto. Híjole, sí saben totalmente diferentes. Pero vamos a hablar de eso, de la historia de esta famosa libreta y Del de libro las secreto de recetas. Frida De Kahlo. las recetas de Frida. Bueno, pues ahí arrancamos. Tenemos mucho más que compartir.